Ricardo Méndez no creía en fantasmas, pero de pie en su penthouse de la Ciudad de México a las 2 de la mañana, con sangre en los gemelos de su camisa, se preguntó si la mujer temblorosa frente a él podría ser uno. Elena Rojas se llevó el dedo a los labios con desesperada urgencia. No dejes que te escuche. En el mundo de Ricardo, la gente no le decía qué hacer. Él daba órdenes que ponían fin a vidas y mantenían la paz entre las familias más peligrosas de la Ciudad de México. Sin embargo, algo en los ojos oscuros de la ama de llaves, terror mezclado con determinación, lo hizo quedarse inmóvil. ¿Qué demonios está pasando en mi casa? Su voz salió mortalmente baja. El Elena lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente, tirando de él hacia las sombras cerca del gran piano. Si entras ahora, solo empeorará las cosas para ellos. Ellos, sus hijos, Lucas de 7 años y Sofía de 5, supuestamente estaban dormidos. Había pasado la noche lidiando con negocios en los muelles, de esos que dejaban a los hombres sangrando. Había llegado a casa temprano por una vez, cargando una culpa más pesada que la bereta que llevaba fajada. Desde lo más profundo del penthouse lo escuchó. La voz de un niño, temblorosa, no dormida, no segura. La mano de Elena le cubrió la boca. Ella te escuchará. Confía en mí. 60 segundos. Nadie lo llamaba Ricardo, ni sus hombres, ni sus socios de negocios, ni siquiera Victoria, su prometida, quien prefería cariño. Pero Elena lo dijo como una oración. Se movieron a través de sombras que él conocía íntimamente. Al acercarse al cuarto de juegos, Elena lo colocó detrás de una columna. Luego señaló a través de la puerta. Ricardo vio a su hija arrodillada sobre la alfombra persa, sus pequeños hombros temblando. Lucas permanecía rígido a su lado, con las manos juntas como un prisionero, y erguida sobre ellos, paseándose con tacones de diseñador, estaba Victoria Sandoval, su prometida, la hija de Antonio Sandoval. Su compromiso era un tratado entre familias en guerra. ¿Crees que llorar cambiará algo, Sofía? La voz de Victoria cortó el aire. Tu padre no está aquí. Nunca está aquí. Y cuando está, es demasiado débil para hacer lo necesario. La visión de Ricardo se volvió roja. Los niños débiles se convierten en peso muerto, continuó Victoria. En mi familia, eliminamos el peso muerto. Agradece que solo te estoy enseñando disciplina. Se agachó hasta la altura de los ojos de Sofía. Dime qué eres. La vocecita de Sofía susurró. Inútil. La palabra detonó en el pecho de Ricardo. Si estás escuchando esto y sientes que la historia toca algo silencioso e inexpresado dentro de ti, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal, para darle me gusta y compartir este video para que podamos seguir trayendo historias conmovedoras todos los días. Y si no es mucho pedir, dinos desde dónde nos estás viendo y deja un comentario abajo para saber a qué rincón del mundo ha llegado esta historia, porque valoramos cada palabra que compartes con nosotros. Ricardo se abalanzó hacia adelante. El instinto asesino se encendió en sus venas como fuego líquido. Le rompería el cuello a Victoria con sus propias manos, pero Elena lo detuvo con una fuerza inimaginable para una mujer de complexión tan delgada. Lo empujó contra la pared, su cuerpo entero presionando con fuerza para mantenerlo en su lugar. «Aún no», susurró ella, su voz cortante como una cuchilla contra la carne. «Si entras ahora, ella le dará la vuelta a todo. Tú te convertirás en el villano. Amenazará con irse y llevarse la alianza Sandoval con ella. Tú conoces este juego». Ricardo lo sabía demasiado bien. El compromiso con Victoria nunca fue por amor. Era un tratado de paz escrito con sangre y dinero. Pero su hija, su propia sangre, estaba arrodillada en ese suelo y llamándose inútil. Elena sacó un teléfono de su bolsillo. La pantalla brillaba intensamente en la oscuridad. «Necesitas ver esto antes de que hagas nada». Ella pulsó reproducir. El video apareció filmado desde arriba, quizás desde una cámara oculta en el candelabro. Ricardo reconoció su propia sala y reconoció a Lucas, su hijo, siendo arrastrado por el cabello por el suelo de mármol por Victoria. El niño no emitió ningún sonido. No lloró, no gritó, solo apretó los dientes con silenciosa resistencia,
como un pequeño guerrero que se había familiarizado demasiado con el dolor. El siguiente video, Sofía sentada en un rincón de la habitación, las lágrimas corriendo por sus mejillas regordetas. Victoria se acercó y sin una sola palabra de advertencia, su mano se alzó y golpeó a la niña de 5 años directamente en la cara. La bofetada resonó como el chasquido de un látigo. Sofía tropezó de lado pero no se atrevió a gritar. Luego la voz de Victoria resonó en el video, fría y cruel como para provocar escalofríos. Tu madre también era débil. Por eso murió. La pantalla se oscureció. Ricardo se dio cuenta de que sus manos temblaban, no por miedo. Temblaban por la rabia que ardía en su pecho, amenazando con consumirlo todo a su paso. Su mano se dirigió instintivamente a la bereta enfundada a su lado, los dedos agarrando la empuñadura en un reflejo grabado profundamente en sus huesos. Elena le puso la mano en el brazo, no para contenerlo, sino para traer su atención de vuelta. 12 grabaciones como esta, dijo ella, su voz firme e inquebrantable. 3 meses he estado observando. Solo lo hace cuando tú no estás. Solo cuando estás en los muelles, en esas reuniones nocturnas, en todos los lugares donde tu imperio te necesita más de lo que te necesitan tus hijos. 3 meses. La voz de Ricardo salió como el gruñido de una bestia herida. 3 meses, 90 días, más de 2000 horas. Sus hijos habían soportado un infierno mientras él creía que estaban seguros en su propia casa. Elena asintió. Sus ojos no mostraban ni rastro de miedo ante la furia que ardía en él. 3 meses, Victoria Sandoval, has sido libre de atormentarlos mientras tú construías tu imperio. 3 meses tus hijos aprendieron a quedarse en silencio solo para sobrevivir. 3 meses esperaron a que alguien los salvara. Pero nadie llegó. Cada palabra atravesó el pecho de Ricardo como una cuchilla. Él era Ricardo Méndez. Él mantenía la paz entre las familias más peligrosas de la Ciudad de México. Él ordenaba matar hombres sin pestañear. Sin embargo, había fallado en proteger a sus propios hijos. ¿Por qué?, preguntó, con la voz ahogada. ¿Por qué observaste? ¿Por qué grabaste todo esto? ¿Quién eres? Elena lo miró y en esos ojos oscuros, Ricardo vio algo más profundo que el miedo, algo más fuerte que la determinación. Vio un propósito, una misión. La que te ha estado esperando a que llegaras temprano a casa durante los últimos 3 meses, respondió. La que te dirá la verdad, pero no ahora. Ahora mismo necesitas permanecer en silencio y observar, porque lo que acabas de ver es solo la punta del iceberg. Antes de que Ricardo pudiera exigir respuestas, un sonido cortó la oscuridad. Un teléfono sonó desde el cuarto de juegos, su alegre melodía burlándose de la escena infernal ante ellos. Elena apretó su agarre en el brazo de él, tirándolo más profundamente en las sombras detrás del pilar. A través de la rendija de la puerta, vieron a Victoria sacar un teléfono de su bolsillo, mirar la pantalla y luego llevarse un dedo a los labios para silenciar a los niños. Se alejó hacia la ventana que daba al horizonte de la Ciudad de México. De espaldas a Lucas y Sofía, su voz bajó a un susurro, pero en el silencioso penthouse a las 2 de la mañana, cada sílaba aún llegó a los oídos de Ricardo. 15 años en el inframundo lo habían entrenado para captar confesiones entre el ruido de los clubes nocturnos. Y ahora esos mismos oídos estaban captando cada fragmento de una conversación que Victoria creía que nadie podía escuchar. Mañana por la noche. Su voz era suave como un aliento, pero clara como una campana. Ricardo contuvo el aliento. Los documentos están listos. Victoria continuó, una mano alisando su cabello perfecto, mientras sus ojos permanecían fijos en las luces de la ciudad más allá del cristal. Elena permaneció inmóvil a su lado, pero Ricardo podía sentir la tensión que irradiaba de su cuerpo como una corriente eléctrica. No sospecha nada. Una risa silenciosa escapó de los labios pintados de rojo de Victoria, la risa de alguien que sostenía la victoria firmemente en su mano. Luego vino la frase final, la que hizo que la sangre en las venas de Ricardo se congelara por completo, como si hubiera sido rociada con nitrógeno líquido. Los niños ya no serán un problema. ¿Un problema? Sus hijos eran un problema. Lucas, de 7 años,
con ojos que parecían mucho más viejos de lo que era. Sofía, de 5 años, cuya risa ya no recordaba la última vez que la había oído. Eran problemas que debían resolverse a los ojos de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Victoria terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo con la gracia de un depredador que acababa de marcar a su presa. Se dio la vuelta y, como si hubiera accionado un interruptor invisible, una suave sonrisa floreció en sus labios. La sonrisa que Ricardo una vez creyó que era amor. La sonrisa que ahora reconocía como nada más que una máscara que escondía una serpiente venenosa. Ahora bien, es hora de dormir, dijo Victoria a los niños, su voz enfermizamente dulce. Se acercó a Lucas y Sofía, los dos niños aún de pie e inmóviles como estatuas, con los ojos vacíos fijos en el suelo. Y recuerden esto. Victoria se inclinó, colocando una mano en el hombro de cada niño en un gesto que podría parecer afectuoso para un extraño. Pero Ricardo pudo ver claramente cómo sus dedos apretaban con fuerza, sus uñas rojo sangre hundiéndose en la delgada tela de sus pijamas. Si le dicen algo a su padre, me aseguraré de que nunca lo vuelvan a ver. Sofía tembló, pero no se atrevió a moverse. Hay escuelas muy lejos, continuó Victoria, su voz aún dulce pero fría como el hielo. En lugares a donde incluso los aviones tardan 2 días en llegar, donde nadie sabe quiénes son, donde estarán completamente solos. Inclinó la cabeza, la sonrisa nunca abandonó sus labios. ¿Entienden? Lucas asintió primero. Un asentimiento mecánico, sin alma, como un robot siguiendo su programación. Luego Sofía, con los ojos aún húmedos, pero sin más lágrimas cayendo, asintió después de su hermano. Buenos niños. Victoria se enderezó, cepillándose las manos como si acabara de terminar una tarea doméstica. Ahora vayan a sus habitaciones. Los dos niños se alejaron, sus pequeñas manos encontrándose en la oscuridad, aferrándose fuertemente como si temieran que el otro desapareciera si lo soltaban. Ricardo observó cómo las pequeñas figuras de sus hijos desaparecían por el pasillo, y dentro de su pecho, algo se rompió irremediablemente, no su corazón. Su corazón se había endurecido hacía mucho tiempo en este mundo. Era su creencia, la creencia de que, sin importar quién fuera, sin importar lo que hiciera, al menos sus hijos estaban a salvo en su propia casa. Los niños se movieron por el pasillo oscuro, sus pequeños pasos sin hacer ruido en la alfombra de terciopelo. Habían aprendido a moverse como fantasmas en su propia casa. Y cuando pasaron el pilar donde Ricardo se escondía, su corazón se detuvo. Lucas giró la cabeza. Quizás fue el instinto, quizás fue la intuición de un niño que se había acostumbrado demasiado a estar alerta. Pero en ese momento, los ojos del niño de 7 años se encontraron con los ojos del padre que había estado esperando durante 3 meses interminables. Ricardo vio todo en esos ojos. Vio el dolor enterrado bajo una coraza de silencio. Vio el miedo que se había convertido en un compañero constante. Vio esperanza, pero no la esperanza brillante de un niño normal. Era esperanza agotada. Esperanza que había sido estrangulada y aplastada demasiadas veces hasta que solo quedaba una luz parpadeante en el fondo de un pozo oscuro y profundo. Ricardo quiso salir. Quiso abrazar a su hijo. Quiso decir que papá ya está aquí. Papá te protegerá. Papá nunca dejará que nadie te lastime de nuevo. Pero antes de que pudiera moverse, Lucas hizo algo que destrozó el corazón de Ricardo en 1 millón de pedazos. El niño no gritó, no corrió hacia su padre, no lloró ni pidió ser abrazado. En cambio, Lucas solo apretó más la mano de su hermana, giró su rostro hacia adelante y siguió caminando como si no hubiera visto nada en absoluto. 7 años. Su hijo tenía solo 7 años, pero el niño ya había aprendido la lección más brutal que este mundo tenía que enseñar. El silencio significa supervivencia. La reacción significa peligro. La esperanza es un lujo que no se puede permitir. Lucas había visto a su padre. Había reconocido la salvación a solo unos pasos de distancia. Sin embargo, eligió seguir caminando hacia la oscuridad porque sabía que un sonido, un movimiento en falso, podría empeorar todo. Su hijo había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en su propio padre.
Esa mirada, ese breve momento en que los ojos del padre y el hijo se encontraron y luego se separaron, rompió algo dentro de Ricardo que ninguna bala, ninguna hoja, ninguna tortura había alcanzado jamás. Había matado hombres, había ordenado ejecuciones, había visto a enemigos rogar sin pestañear, pero nunca, ni una sola vez en su vida, había sentido un dolor como este. Sofía siguió a su hermano, completamente ajena a que su padre estaba en las sombras a solo unos pasos. Era demasiado pequeña, demasiado cansada, demasiado acostumbrada a mantener la cabeza baja y seguir adelante. Las dos pequeñas figuras se desvanecieron al final del pasillo, y Ricardo se quedó allí, con la mano aún agarrando el arma sin darse cuenta, con los ojos aún fijos en el espacio vacío donde su hijo acababa de mirarlo. Elena le tocó el codo suavemente, devolviéndolo a la realidad. Ella revisa la habitación de los niños a las 3 de la mañana, susurró ella, su voz urgente pero tranquila. Todas las noches, la misma rutina, para asegurarse de que no se hayan escapado para llamar a nadie. Tenemos una hora. Ricardo tragó con dificultad, su garganta seca y áspera como si hubiera tragado arena. ¿Una hora para qué? Elena lo miró directamente a los ojos y a la tenue luz de la ventana, Ricardo vio la férrea determinación en los ojos de esta misteriosa ama de llaves. Para ponerlos a salvo, para entender qué son esos documentos que mencionó, para averiguar por qué tus hijos ya no serán un problema después de mañana por la noche. Una hora, 60 minutos, 3.600 segundos para salvar a los niños que había fallado en proteger durante 3 meses. Ricardo miró hacia la habitación de los niños donde Lucas y Sofía yacían en la oscuridad, quizás fingiendo dormir, quizás rezando por un milagro. Guía el camino, le dijo a Elena, su voz baja y firme como un voto. No perderé otro segundo. Antes de que Ricardo pudiera seguir a Elena, un grito desgarró la noche. El grito de Sofía, agudo y desesperado, resonó por todo el penthouse como una alarma. Ricardo no pensó, no calculó, no le importó si Victoria escuchaba. Corrió. El instinto de un padre ardía con más fiereza que cualquier instinto de supervivencia que hubiera poseído en 15 años como jefe del inframundo de la Ciudad de México. Sus pies volaron por el pasillo, su corazón latiendo como si fuera a estallar de su pecho. Y en su mente solo había un pensamiento. Su hija. Su hija estaba gritando. Llegó a la habitación de los niños en segundos. Su hombro se estrelló contra el marco de la puerta al entrar demasiado rápido. Pero cuando llegó, el grito había cesado. En su lugar había algo mucho más doloroso. Sollozos ahogados, un llanto estrangulado casi hasta el silencio. El sonido de un niño que había aprendido a sufrir sin hacer ruido. A la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas, Ricardo vio a Lucas sentado en la cama de Sofía. El niño de 7 años le cubría la boca a su hermana con una pequeña mano, mientras su otro brazo la envolvía fuertemente por los hombros, como si intentara mantenerla unida antes de que se rompiera. El niño estaba haciendo el trabajo que los adultos deberían haber hecho, protegiendo a su hermana, manteniéndola en silencio, protegiéndola de la ira del monstruo que dormía en la habitación de al lado. Cuando Lucas levantó la vista y vio a su padre de pie en el umbral, el rostro del niño se desmoronó, no por miedo o dolor, sino desmoronándose entre dos emociones opuestas, alivio y terror, esperanza y desesperación. Quería correr hacia su padre, pero temía las consecuencias. Quería llorar, pero temía que el sonido se propagara. Quería ser salvado, pero se había acostumbrado a salvarse a sí mismo. Pesadilla, papá, dijo Lucas, con la voz temblorosa, pero aún luchando por controlarse. Retiró la mano de la boca de su hermana, sus pequeños dedos secando rápidamente las lágrimas de las mejillas de Sofía. Solo tuvo una pesadilla. No es nada. Estamos bien. 7 años. Su hijo tenía solo 7 años, pero ya había aprendido a usar las mentiras como escudo. Ya había aprendido a ocultar la verdad para protegerse a sí mismo y a su hermana. Ya había aprendido que en esta casa la verdad era un lujo peligroso. Ricardo entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Caminó hacia la cama
Se arrodilló ante sus dos hijos y se puso a su altura. Esto era algo que nunca había hecho antes. En su mundo, la gente se arrodillaba ante él, no al revés. Pero esta noche, en esta habitación oscura, estaba dispuesto a arrodillarse ante dos pequeñas almas que habían soportado un infierno debido a su ausencia. Lo sé, dijo, con la voz tan ahogada que apenas la reconoció como suya. Lo vi, lo escuché todo. Levantó las manos tocando la mejilla de Lucas, luego la de Sofía, secando las lágrimas aún húmedas en sus rostros. Y juro por la memoria de su madre, ella nunca los lastimará de nuevo. Nunca. Sofía levantó la vista, sus grandes ojos redondos enrojecidos por el llanto, sus labios aún temblorosos. ¿Sabes lo de la señorita Victoria? Su voz era diminuta, como si temiera que hablar más alto hiciera que todo fuera real. ¿Sabes? Lo sé todo, mi pequeña princesa, susurró Ricardo, con la garganta apretada por el dolor. Lo siento, no estuve aquí. Lo siento, no lo supe antes. Lucas permaneció inmóvil como si aún no se atreviera a creer lo que estaba sucediendo. ¿Lo prometes? Preguntó el niño con la voz temblorosa. Ella dijo, ella dijo que si te lo contábamos, nos enviaría a escuelas muy lejos, donde nunca nos encontrarías. La rabia se encendió en el pecho de Ricardo, pero la reprimió. No era momento para la ira, era momento para la ternura que a estos dos niños se les había negado durante demasiado tiempo. Mírenme, dijo, su voz sólida como el acero. No están rotos, ¿me oyen? No son inútiles, no son una carga, son mis hijos, mi sangre y mi carne, lo único que realmente importa en este mundo. Abrazó a ambos niños, reteniéndolos con fuerza como si temiera que alguien se los arrebatara. Y nadie, ¿me oyen? Nadie en este mundo podrá quitármelos. Ustedes me pertenecen y nadie se lleva lo que es mío. En sus brazos los dos pequeños cuerpos temblaron. Luego Lucas lloró. Por primera vez en 3 meses, el niño se permitió llorar de verdad. Un llanto que no estaba ahogado, no estaba suprimido. Sofía lloró con él. Los sollozos brotaron como agua rompiendo una presa que había contenido la inundación durante demasiado tiempo. Y Ricardo abrazó a sus hijos con fuerza, haciéndose una promesa a sí mismo de que, incluso si tuviera que quemar toda la Ciudad de México hasta los cimientos, cumpliría ese juramento. Un golpe en la puerta, suave como un aliento, interrumpió su momento de reunión. Elena se deslizó en la habitación como un fantasma, su rostro tenso bajo la pálida luz de la luna. La luz en la habitación de Victoria acaba de encenderse, dijo, su voz urgente pero notablemente tranquila. Puede que haya escuchado el grito. Necesitamos movernos ahora mismo. Ricardo se levantó, una mano aún en el hombro de Lucas, la otra sosteniendo la pequeña mano de Sofía. ¿A dónde? Victoria controla todas las entradas y salidas de esta casa. No todas las entradas, respondió Elena, una fina sonrisa cruzando brevemente sus labios. Sígueme. Salieron de la habitación, caminando en silencio. Elena se detuvo abruptamente ante un panel decorativo de madera al final del pasillo de servicio. Imposible, susurró Ricardo, con la voz tensa. Mi equipo de seguridad rastreó este penthouse antes de que me mudara. Escáneres térmicos, sonar. Revisaron cada centímetro. Tus hombres buscaban firmas de calor y micrófonos electrónicos, Ricardo, replicó Elena, sus dedos trazando el borde de la moldura. No buscaban espacio vacío. Ella presionó una secuencia de flores talladas en la madera. No un botón, sino un pestillo mecánico escondido dentro del diseño. Con un suave clic, la pared no se deslizó. Se abrió hacia adentro como una pesada puerta de bóveda. Era de la ley seca, explicó ella, su voz resonando ligeramente. Un escondite de contrabandistas forrado con plomo y hormigón, impermeable a los escaneos térmicos, invisible para el sonar. Ricardo miró fijamente la oscuridad. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraste cuando mis mejores hombres fallaron? Me di, dijo Elena simplemente, adentrándose en el vacío. El pasillo es 4 pies más corto por dentro de lo que dicen los planos que debería ser por fuera. Las matemáticas no mienten. Ricardo la miró.
Realmente la miró. No preguntó por qué un ama de llaves mediría las dimensiones arquitectónicas de su casa. Estaba empezando a comprender que Elena Rojas era mucho más peligrosa y mucho más brillante de lo que jamás había imaginado. Se movieron por el estrecho pasillo, el polvo espeso en las paredes, pero el suelo limpio, una señal de que alguien había estado usando este pasaje regularmente. Lucas agarró la mano de su padre con fuerza. Sofía era cargada en los brazos de Ricardo, su cabeza apoyada contra su hombro, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro para descansar. Elena se detuvo ante una puerta vieja, con la pintura descascarada y las bisagras oxidadas. Pero cuando la abrió, lo que había dentro hizo que Ricardo se detuviera en seco. Esto no era una habitación olvidada. Esto era un centro de vigilancia. 3 monitores de computadora estaban en un escritorio mostrando imágenes de cámaras colocadas por todo el penthouse. La sala, el comedor, el cuarto de juegos de los niños, incluso el dormitorio principal donde Victoria estaba ahora de pie. Su postura tensa, sus ojos fijos en la puerta como si escuchara algo. Al lado de los monitores había una laptop abierta, docenas de carpetas de archivos visibles en la pantalla. Pilas de documentos estaban ordenadas cuidadosamente en estantes, cada uno etiquetado con fechas. Y debajo de la sábana que cubría una silla en la esquina de la habitación, Ricardo reconoció la forma familiar de una Glock. Seguro, dijo Elena, cerrando la puerta tras ellos. Todo lo que Victoria ha hecho en los últimos 3 meses, cada palabra, cada acción, cada bofetada y cada amenaza, todo grabado. Ricardo sentó a Sofía en la silla. La niña se había quedado dormida de agotamiento. Lucas se puso de pie junto a su hermana, una mano apoyada en su hombro como si, incluso en sueños, el niño nunca dejara de protegerla. Ricardo se volvió hacia Elena, mirándola con ojos completamente diferentes. Ya no era la mirada de un amo mirando a un sirviente, sino la mirada de un hombre tratando de resolver un peligroso rompecabezas. Tú no eres un ama de llaves, dijo. No una pregunta, sino una afirmación. ¿Quién eres realmente? Elena no respondió de inmediato. Caminó hacia el escritorio, sus dedos rozaron las pilas de archivos como si tocara recuerdos dolorosos. Cuando se dio la vuelta, había algo en sus ojos que Ricardo reconoció. Dolor. El tipo de dolor que se había transformado en una razón para vivir. Soy alguien que le hizo una promesa a una mujer que murió, respondió Elena, su voz bajando. Alguien que ha estado esperando a que llegaras temprano a casa durante los últimos 3 meses, esperando el momento en que vieras la verdad con tus propios ojos. El corazón de Ricardo se apretó. Mi esposa, Catalina. El nombre se le escapó como una oración y una maldición a la vez. Catalina, la mujer que amó, la mujer que había muerto en un accidente automovilístico hace 2 años, dejándolo con 2 hijos y un corazón destrozado. Elena negó con la cabeza, pero no fue una negación completa. No exactamente, dijo, y en su voz había una amargura que Ricardo pudo sentir. Pero tus hijos no son los únicos a los que Victoria Sandoval ha destruido. Ella se llevó a la persona más importante de mi vida. Y vine aquí para asegurarme de que pague por todo. Elena se volvió hacia la laptop, sus dedos deslizándose por el teclado con la fluidez de alguien que había hecho esto cientos de veces. Se abrió una carpeta y en la pantalla apareció la fotografía de una joven. Ricardo miró fijamente el rostro de la foto. Una sensación de familiaridad se apoderó de su mente. Los ojos de la fotografía se parecían a los de Elena, el mismo marrón oscuro y profundo, pero había algo diferente, más suave, más cálido, como si esta mujer mirara el mundo a través de los ojos de alguien que creía en la bondad, mientras Elena miraba el mundo a través de los ojos de alguien que había perdido esa fe. Raquel Rojas, dijo Elena, su voz descendiendo al pronunciar el nombre. Mi hermana, ella trabajó como contadora para ti hace 3 años. La oficina del centro manejaba los libros de tus negocios legales. Los recuerdos le cayeron encima como una ola. Ricardo recordó a Raquel Rojas, la joven con la sonrisa radiante y los dedos que volaban sobre el teclado. Había trabajado para él durante más de un año, nunca haciendo preguntas que no debían hacerse, nunca curiosa de dónde venía el dinero. Una empleada perfecta. Luego, un día,
Dejó de ir a la oficina. Las noticias decían que fue asesinada en un asalto que salió mal. Lugar equivocado, momento equivocado. Ricardo había enviado flores al funeral, una corona blanca con palabras de condolencia. Incluso había enviado una suma de dinero a su familia como un gesto de respeto por una ex empleada. Luego continuó con su vida, continuó con su trabajo, continuó olvidando. Recuerdo, dijo Ricardo, su voz pesando, el robo, envié flores. Elena se dio la vuelta, y en sus ojos ardía un fuego que Ricardo reconoció al instante. Era el fuego del odio, del dolor que había madurado en un propósito. No fue un robo. La voz de Elena era fría como el acero templado en hielo. La familia Sandoval mató a mi hermana. Antonio Sandoval dio la orden. Sus hombres la llevaron a cabo. Hizo una pausa, tragando con dificultad como si las siguientes palabras fueran fragmentos de cristal cortándole la garganta. La torturaron primero. Durante 2 días querían información sobre tus operaciones, sobre tus flujos de dinero, sobre debilidades que pudieran explotar. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió tan denso que a Ricardo le costaba respirar. No dijo una palabra. Continuó Elena, su voz temblorosa, pero aún resuelta. 2 días de tortura y nunca pronunció una sola sílaba. No porque fuera leal a ti, sino porque sabía que si los Sandoval obtenían esa información, vendrían por ti. Y si venían por ti, encontrarían a los 2 niños. Ella murió para proteger a Lucas y Sofía, 2 niños que ni siquiera había conocido. Ricardo sintió que sus rodillas flaqueaban. Una mujer que apenas recordaba había soportado el infierno y la muerte para proteger a sus hijos, mientras él enviaba flores y seguía olvidando. Viniste aquí por venganza, dijo. No una pregunta. Elena colocó su mano en la pantalla, su dedo tocando suavemente el rostro de su hermana en la fotografía. Vine aquí para encontrar la verdad, respondió. Cuando descubrí quién estaba detrás de la muerte de mi hermana, hice un plan. Me infiltraría en la vida de Ricardo Méndez, reuniría pruebas y luego lo destruiría. Se dio la vuelta, mirando directamente a los ojos de Ricardo, sin rastro de miedo. Pensé que eras un monstruo. Pensé que sabías cómo murió mi hermana y no hiciste nada. Pensé que merecías un castigo tanto como los Sandoval. Un pesado silencio se cernió entre ellos. Ricardo no se defendió, no negó, esperó. Pero luego observé, continuó Elena, su voz suavizándose ligeramente. 3 meses viviendo en esta casa. Lo observé todo. Te vi mirar fotografías de Catalina con un dolor que no podía ser fingido. Te vi de pie en su habitación durante horas en mitad de la noche, hablando con alguien que ya no estaba allí. Vi a tus hijos esperando junto a la ventana todas las noches, con los ojos fijos en la calle de abajo, esperando que su padre llegara temprano a casa ese día. Y vi a Victoria destruirlos sistemáticamente mientras tú te ahogabas en la culpa, completamente ajeno al infierno que se desarrollaba bajo tu propio techo. Ella se acercó a Ricardo. A solo un paso de él. No eres un monstruo, Ricardo Méndez. Eres un hombre destrozado tratando de sobrevivir, igual que yo. Entonces, ¿qué quieres ahora? Preguntó Ricardo, con la voz ahogada. Elena miró hacia la silla donde Lucas estaba sentado, una mano aún apoyada en el hombro de su hermana dormida. Sus ojos se suavizaron al mirar a los 2 niños, y en ese momento, Ricardo vio a la verdadera Elena. No una vengadora, no una espía, sino una mujer que había perdido a la persona que más amaba y estaba tratando de convertir su dolor en algo significativo. Quiero que Victoria pague por todo lo que ha hecho, respondió Elena, su voz sólida como un voto, y quiero salvar a los niños que mi hermana murió por proteger. Eso es lo único que me queda por hacer por Raquel. Elena se volvió hacia la laptop, abriendo más carpetas que había creado en los últimos 3 meses. Cada archivo apareció en la pantalla como piezas de un rompecabezas horrible que Ricardo nunca había imaginado. Primero fueron capturas de pantalla del historial de búsqueda en la computadora personal de Victoria. 6 semanas atrás, su hermosa prometida había tecleado palabras clave en la barra de búsqueda que nadie con buenas intenciones necesitaría jamás. Veneno que no deja rastro.
Sustancias que causan paro cardíaco natural. ¿Cómo hacer que la muerte parezca una enfermedad cardíaca? Docenas de resultados de búsqueda. Docenas de sitios web médicos y foros clandestinos. Todos ellos meticulosamente investigados por Victoria, como si estuviera preparándose para un examen importante. Elena hizo clic en el siguiente archivo. 4 semanas atrás, una fotografía tomada en secreto de Victoria, saliendo de la oficina de un abogado de bienes en la zona de Polanco. Al lado, una copia de documentos que Elena había obtenido de alguna manera, un nuevo testamento para Ricardo Méndez, modificado para que Victoria Sandoval se convirtiera en la única heredera en caso de que él y sus hijos murieran. La firma de Ricardo al pie de la página, perfecta hasta el último trazo. Una falsificación indistinguible de la real. Ella falsificó mi firma, susurró Ricardo, con la voz ahogada en la garganta. Ella lo ha preparado todo, respondió Elena, continuando con la apertura de otro archivo. 2 semanas atrás, fotografías tomadas en un restaurante de lujo en las afueras de la Ciudad de México. Victoria sentada frente a 2 hombres que Ricardo reconoció de inmediato, Marco y Vicente, 2 notorios asesinos de la familia Sandoval. Hombres que Antonio Sandoval solo convocaba cuando los problemas debían resolverse permanentemente. En la fotografía, Victoria sonreía, levantando una copa de vino como si celebrara algo. Quizás estaba celebrando la próxima muerte de él y sus hijos. Luego, el archivo final. Ayer, un video de una cámara de seguridad que Elena había instalado en la habitación de Victoria. Las imágenes mostraban a un repartidor llegando a la puerta, entregándole a Victoria una pequeña caja envuelta en papel de estraza. Cuando Victoria abrió la caja en su habitación privada, la cámara grabó claramente lo que había dentro. Un vial de líquido claro y sin etiqueta, un juego de jeringas médicas y un pequeño trozo de papel con texto manuscrito que Victoria leyó y luego quemó en un cenicero. Digitalis, explicó Elena, su voz fría como si leyera un informe científico. Extraída de la planta de dedalera, utilizada en medicina para tratar afecciones cardíacas en dosis controladas. Pero en manos de alguien con intenciones maliciosas, se convierte en el arma perfecta. Hizo una pausa, mirando a Ricardo con ojos cargados de peso. Dosis pequeñas causan síntomas que se parecen al estrés, fatiga, náuseas, latidos cardíacos irregulares. Los médicos pensarían que es por la presión del trabajo, por la tensión, por la falta de sueño. Dosis más grandes causarían un paro cardíaco, y para cuando alguien sospechara lo suficiente como para solicitar una autopsia, el veneno se habría degradado por completo. No dejaría rastro. Ricardo sintió que el estómago se le subía a la garganta. Había enfrentado la muerte muchas veces en su vida. Había mirado fijamente el cañón de una pistola sin pestañear. Había ordenado matar hombres sin dudar. Pero nunca, ni una sola vez, se había sentido tan nauseabundo. Estaba planeando matarnos, dijo. Y las palabras salieron como el susurro de un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte. Elena asintió. Primero los niños. Un trágico accidente acabaría con la vida de Lucas y Sofía. Quizás una caída por las escaleras. Quizás una intoxicación alimentaria. Quizás ahogados en la bañera. Victoria lloraría y se lamentaría frente a todos. Y nadie sospecharía de la madrastra devastada por la pérdida de sus hijos. Su voz era amarga como el veneno. Luego tú, lentamente, el estrés de perder a tus hijos sería la explicación perfecta para los síntomas inusuales. Insuficiencia cardíaca por exceso de dolor, la trágica muerte de un padre que no pudo superar el dolor de perder a sus hijos. Perfecto. ¿Por qué?, preguntó Ricardo, aunque empezaba a comprender. ¿Qué ganaría con esto? Elena cerró la laptop, volviéndose hacia él. Todo, toda tu fortuna heredada, el imperio que construiste en 15 años, las relaciones comerciales, las rutas de envío, las inversiones legales e ilegales. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. Y su padre, Antonio Sandoval, absorbería tu imperio sin disparar un solo tiro. Sin guerra, sin derramamiento de sangre, solo un funeral y un testamento falsificado. Ricardo miró hacia sus 2 hijos, sentados en el rincón de la habitación.
Lucas aún estaba despierto, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, escuchándolo todo, aunque no lo entendiera del todo. Sofía se había quedado dormida con la cabeza en el hombro de su hermano, despreocupada en el sueño de la infancia. Estas dos pequeñas almas, su sangre y su carne, habían sido marcadas para morir por la mujer con la que estaba a punto de casarse. ¿Cuándo?, preguntó, su voz baja como el gruñido de un depredador. ¿Cuándo planeaba atacar? Elena miró el reloj en la pared. Mañana por la noche. Los documentos están listos. Los niños ya no serán un problema. ¿Escuchaste esa llamada? Tenemos menos de 24 horas. Ricardo estaba de pie en medio de la habitación secreta. La pálida luz azul de las pantallas de la computadora proyectaba extrañas sombras en su rostro. Sus ojos estaban fijos en el rincón donde Lucas estaba sentado, de espaldas a la pared, la cabeza de Sofía apoyada en su hombro. Ambos se habían quedado dormidos de agotamiento, sus jóvenes rostros finalmente relajados en el sueño después de horas de tensión. En sus sueños, quizás no tenían que tener miedo. En sus sueños, quizás seguían siendo niños normales con una vida normal. Ricardo sabía que tenía dos opciones. La primera opción era la guerra. Llamar a sus hombres, movilizar sus fuerzas y enfrentar a la familia Sandoval directamente. Tenía suficiente potencia de fuego, suficientes soldados leales, suficientes conexiones para convertir la Ciudad de México en un campo de batalla. Pero la guerra significaba sangre, significaba muerte, significaba balas perdidas y explosiones que no distinguían entre adultos y niños. Y sus hijos, los dos que dormían allí, quedarían atrapados justo en medio de esa guerra. La segunda opción era huir, dejar la Ciudad de México atrás, dejar atrás el imperio que había construido en 15 años con sudor, lágrimas y sangre, dejar atrás la identidad de Ricardo Méndez, el nombre que hacía temblar a la gente, el nombre que conllevaba poder y respeto, para convertirse en un don nadie, un fantasma que se desvanecía en la noche. Elena lo observó en silencio, dejándolo luchar con los pensamientos en su cabeza. Luego habló, su voz suave pero segura. «Ya lo tengo todo preparado», dijo. «Un coche espera en el estacionamiento abandonado en el nivel 3. Suficiente dinero en efectivo para vivir cómodamente durante varios años. Identidades falsas para los cuatro y un lugar seguro que nadie, ni siquiera los Sandoval, podrán encontrar». Ricardo se volvió para mirarla, sus ojos entrecerrándose. «¿Planeaste un escape para mí? ¿Desde cuándo?» «Planifiqué todas las posibilidades», respondió Elena, impávida bajo su mirada escrutadora, «incluida la posibilidad de que seas un buen padre atrapado en un mundo malo, tal como mi hermana creía». Hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron al mirar a los dos niños dormidos. «Raquel me habló de ti, de cómo llamabas a tus hijos todas las noches, sin importar dónde estuvieras, de la fotografía familiar que siempre guardabas en tu escritorio. Ella creía que no pertenecías a este mundo, y me preparé para la posibilidad de que tuviera razón». Ricardo miró sus manos. La bereta aún reposaba allí, su empuñadura familiar como una parte de su propio cuerpo. Esta arma había resuelto todos sus problemas durante los últimos 15 años. Un enemigo lo quería muerto. La bereta lo solucionó. Un socio planeaba traicionarlo. La bereta lo solucionaba. Alguien amenazaba lo que le pertenecía. La bereta siempre tenía la respuesta. Era el único idioma que sabía hablar en este mundo. El lenguaje de la violencia, el lenguaje del poder. Luego miró a Lucas y Sofía, dos pequeñas figuras acurrucadas la una en la otra mientras dormían, buscando calor y seguridad el uno en el otro porque no podían encontrarla en los adultos. Los ojos cerrados de Lucas aún mostraban rastros de noches sin dormir. Las mejillas de Sofía aún tenían las marcas de lágrimas secas. Estos dos niños eran todo lo que quedaba de Catalina. Eran todo lo que importaba en este mundo. «Si huyo», dijo Ricardo, su voz bajando a un susurro, «lo pierdo todo. El imperio, el poder, todo lo que he construido». Elena se acercó, poniéndose directamente frente a él. «Si te quedas», respondió ella, su voz sin un momento de duda, «los pierdes a ellos». Dos opciones, una decisión.
Y Ricardo Méndez, el hombre que nunca había dudado antes ante ninguna decisión de vida o muerte, por primera vez en su vida, sintió que sus manos temblaban. Miró la bereta una última vez. El arma fría brilló bajo la luz de las pantallas, como un recordatorio del hombre que había sido, de lo que había hecho, de la sangre en sus manos que nunca se lavaría. Entonces Ricardo hizo algo que nunca había hecho en 15 años. Se quitó el arma del cuerpo y la dejó sobre la mesa con un suave sonido. Metal tocando madera, poder tocando rendición. Retiró la mano, dejando la bereta allí como una pieza del pasado que abandonaba. Nos vamos, dijo, su voz sólida como el acero. Ahora mismo, 3:47 de la mañana. El reloj en la pared marcaba cada segundo como una cuenta regresiva para el fin del mundo. Elena despertó a los niños suavemente. Suaves susurros los sacaron de su breve sueño. Lucas abrió los ojos de inmediato. Su instinto de alerta arraigado significaba que no necesitaba tiempo para despertarse por completo. Sofía tardó unos segundos más, sus pequeños ojos abriéndose con confusión antes de reconocer a su padre de pie a su lado. «Tenemos que irnos ahora», les dijo Ricardo a los niños, su voz suave pero incapaz de ocultar la urgencia. «No hagan ningún ruido. Hagan todo lo que les diga la señorita Elena. ¿Entienden?» Lucas asintió sin una palabra de protesta. Sofía solo miró a su padre y extendió los brazos para que la cargara. Ricardo la levantó, sus brazos sujetando su pequeño cuerpo firmemente contra su pecho. Sofía le rodeó el cuello con los brazos, su cabeza apoyada en su hombro como si fuera el lugar más seguro del mundo. Y Ricardo juró que así sería. Elena abrió el camino por el corredor secreto. Sus pasos no hacían ruido. Lucas la agarró de la mano con fuerza. Sus pequeños dedos envueltos alrededor de la mano de la mujer, a la que había llamado ama de llaves hacía solo unas horas. Se movieron por pasajes estrechos y escaleras de caracol que Ricardo nunca había sabido que existían, descendiendo profundamente en el edificio hasta que llegaron a una pesada puerta de acero. Elena introdujo un código en el teclado. La puerta se abrió con un suave clic y entraron en un estacionamiento abandonado que Ricardo no tenía idea de que existía justo debajo de sus pies. El coche que esperaba en un rincón del garaje no era el reluciente Maserati negro de Ricardo, ni el Bentley o Range Rover que solía conducir. Era un viejo Honda Civic, su pintura plateada descolorida, algunas abolladuras en el parachoques delantero, el tipo de coche que la gente ve cientos de veces al día y nunca recuerda. El coche perfecto para desaparecer. Elena se sentó en el asiento del conductor. Ricardo colocó a Sofía en el asiento trasero y luego se sentó junto a su hija. Lucas se subió por el otro lado, inmediatamente pegándose a su hermana. El motor arrancó con un suave zumbido y el coche salió del garaje por una salida que Ricardo nunca había sabido que existía. Condujeron por la Ciudad de México en la noche. Calles familiares pasaban por las ventanas. Edificios que Ricardo poseía. Restaurantes donde una vez había negociado tratos multimillonarios. Esquinas donde había construido su imperio de la nada. Las luces de la ciudad parpadearon en el espejo retrovisor, y con cada kilómetro que recorrían, el pasado retrocedía aún más. Ricardo Méndez estaba muriendo. No por bala o cuchilla, sino por elección. Estaba enterrando con sus propias manos al hombre que había sido durante 15 años. 30 minutos después de salir del penthouse, el teléfono en el bolsillo de Ricardo vibró. Lo sacó, la pantalla brillando en la oscuridad del coche con un nombre familiar. Victoria. Miró ese nombre durante varios segundos, pensando en su sonrisa, pensando en las dulces palabras que una vez había pronunciado, pensando en cómo había hecho que su hija se arrodillara y se llamara inútil. Luego presionó rechazar, apagó el teléfono, quitó la tarjeta SIM y la arrojó por la ventana semibajada. El pequeño trozo de plástico se desvaneció en la noche, llevándose consigo el último hilo que lo conectaba con su antigua vida. Estaban en la carretera en dirección al estado de Querétaro, cuando Elena miró por el espejo retrovisor. Sus ojos de repente se agudizaron. «Tenemos un auto siguiéndonos», dijo, su voz extrañamente tranquila. Ricardo se volvió para mirar detrás de ellos. Dos camionetas negras los seguían, sus faros brillando en la noche,
la distancia disminuyendo. Reconoció el tipo. Las escalades negras que los hombres de Sandoval preferían. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Ricardo, su mano buscando instintivamente su cadera, donde solía estar la bereta, para luego recordar que la había dejado en la habitación secreta. Victoria seguramente puso rastreadores en tu coche, en tu teléfono, posiblemente incluso en tu ropa, respondió Elena, sin apartar los ojos del espejo retrovisor. Pero están rastreando los dispositivos, no a nosotros. No esperaban que cambiáramos de coche. Elena pisó el acelerador, y el viejo Civic rugió como si despertara de un largo sueño. Giró bruscamente a la derecha, metiéndose en una estrecha carretera entre dos naves industriales. Otro giro a la izquierda, otro a la derecha. Conducía como alguien que había estudiado cada carretera, cada callejón, cada atajo en esta ciudad, como alguien entrenado para este preciso momento. En el asiento trasero, Lucas abrazaba a su hermana con fuerza, su pequeño cuerpo protegiendo a Sofía como un escudo humano. No lloró, no gritó, solo la sostuvo y cerró los ojos, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido una oración. Sofía se cubrió los oídos con sus pequeñas manos, con los ojos fuertemente cerrados, tratando de bloquear el mundo exterior. Elena pisó los frenos, giró hacia un estacionamiento subterráneo, apagó las luces y se detuvo en la oscuridad. Las dos camionetas rugieron al pasar por fuera. Sus faros barrieron la zona, pero no detectaron al Civic escondido en las sombras. El sonido de sus motores se desvaneció y luego desapareció. Esperaron 5 minutos, 10 minutos. Nadie habló, solo el sonido de 4 personas respirando en el espacio reducido del coche y el sonido de corazones latiendo como si fueran a estallar de sus pechos. Luego Elena arrancó el coche de nuevo, salió del estacionamiento y se dirigió al norte hacia Querétaro, hacia la libertad. Ricardo miró por la ventana mientras la Ciudad de México desaparecía lentamente detrás de ellos. Su imperio, su poder, el hombre que una vez fue. Todo ello retrocediendo con cada kilómetro. Y él no miró hacia atrás ni una sola vez. 5:30 de la mañana, el cielo oriental comenzó a cambiar de negro a gris, anunciando la llegada de un nuevo día. Elena detuvo el coche frente a una pequeña casa en las afueras de Querétaro. Una casa de un solo piso con un viejo techo de tejas y un césped que necesitaba ser cortado, tan corriente que resultaba invisible. Eso era exactamente lo que necesitaban. La casa estaba entre docenas de hogares idénticos en una calle tranquila, donde los vecinos salían a trabajar temprano por la mañana y regresaban tarde, donde a nadie le importaba quién vivía al lado. Elena los condujo adentro por la puerta trasera, una llave escondida debajo de una maceta marchita, como si hubiera estado esperando allí durante mucho tiempo. Dentro de la casa, Ricardo miró a su alrededor y comprendió que Elena se había estado preparando para este momento durante semanas, quizás meses. La nevera estaba llena de comida fresca, artículos recientemente surtidos según las fechas de caducidad. El armario tenía ropa y tallas para adultos y niños. En un pequeño escritorio había una pila de documentos, nuevos papeles de identificación, certificados de nacimiento falsos y una laptop ya configurada. Ella lo había planeado todo, incluida la posibilidad de que él no fuera el monstruo que ella había imaginado. Los niños estaban de pie en medio de la sala, sus ojos muy abiertos pero vacíos de agotamiento. Habían estado despiertos toda la noche, habían huido por corredores oscuros, habían escuchado el rugido de los motores durante la persecución. Sus cuerpos clamaban por descanso, pero el miedo aún era demasiado grande para permitir que el sueño llegara. Sofía se aferró a la pierna de su padre, sus pequeños dedos agarrando la tela de los pantalones de Ricardo, como si temiera que él desapareciera si lo soltaba. Levantó la vista, sus grandes ojos redondos aún rojos por el llanto, sus labios temblorosos mientras hacía una pregunta que Ricardo sabía que lo perseguiría para siempre. ¿La señorita Victoria nos encontrará? Ricardo se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de su hija. Vio el miedo en esos ojos, el miedo de una niña de 5 años a la que le habían enseñado que los monstruos no vivían debajo de la cama, sino dentro de la casa, vistiendo bonitos vestidos y tacones altos.
Nadie nos encontrará aquí, dijo con la voz más suave que pudo. Prometo que ahora estamos a salvo. Sofía lo miró y en sus ojos Ricardo vio la misma pregunta que Lucas le había hecho la noche anterior. La misma duda, el mismo miedo a confiar y ser traicionado. ¿Lo prometes? Preguntó de nuevo como si necesitara escucharlo una vez más para creer. Lo prometo. Ricardo la abrazó con fuerza. No dejaré que nadie te lastime más. Nadie. Condujo a los niños a un pequeño dormitorio al final del pasillo donde se habían preparado dos camas individuales con sábanas y almohadas limpias. Lucas y Sofía se acostaron, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando al techo como si esperaran que algo terrible sucediera. Ricardo se sentó junto a la cama, acariciando suavemente el cabello de Sofía. Y entonces, de algún lugar que no pudo nombrar, una vieja melodía regresó a su memoria. La canción que Catalina solía cantar a los niños todas las noches. La canción que creyó haber olvidado hace mucho tiempo, enterrada con el dolor de perder a su esposa. Pero esta noche, en esta extraña casa segura, las palabras encontraron su camino de regreso, y él comenzó a cantar, su voz no tan suave como la de Catalina, pero la melodía era correcta. Sofía cerró los ojos casi de inmediato, como si la canción fuera la llave que abría la puerta al sueño al que se le había prohibido entrar durante demasiado tiempo. Lucas también se relajó, sus hombros bajaron, sus puños apretados se deshicieron lentamente. Cuando Ricardo pensó que ambos niños se habían quedado dormidos, Lucas de repente habló, su voz pequeña como un aliento en la oscuridad. «Papá». El niño abrió los ojos, mirando a su padre con ojos llenos de culpa. «Lo siento. Siento no haberte contado lo de la señorita Victoria. Tenía miedo. Pensé que si te lo decía, nos enviaría lejos y nunca nos encontrarías. Lo siento». Ricardo sintió que el corazón se le oprimía. Su hijo de 7 años se estaba disculpando por no haber podido salvarse a sí mismo. Estaba cargando con la culpa de lo que los adultos no habían hecho. «No tienes nada de qué disculparte», dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Tomó la pequeña mano de su hijo y la sostuvo con fuerza. «Escúchame. Nada de esto es tu culpa. Nada». Hizo una pausa, tragándose el dolor que le subía por la garganta. «Soy yo quien debería disculparse. No estuve aquí. No vi. Los dejé solos con ella. Esa es mi culpa. Solo mía». Lucas miró a su padre durante varios segundos. Luego asintió suavemente. Y por primera vez en muchos meses, el niño se permitió cerrar los ojos sin miedo. Cuando ambos niños se habían hundido en el sueño, Ricardo permaneció sentado allí, observándolos a la tenue luz del amanecer, asomándose por las cortinas. Estas dos pequeñas almas habían soportado un infierno en silencio. Habían aprendido a sobrevivir sin confiar en nadie. Habían cargado cicatrices invisibles que quizás nunca sanarían por completo. Y él, su padre, no había sabido nada. La noche cayó sobre Querétaro en silencio. La pequeña casa se hundió en la oscuridad, excepto por la débil luz amarilla de la cocina, donde Ricardo y Elena estaban sentados uno frente al otro en la vieja mesa de madera. 2 tazas de café se habían enfriado entre ellos. Ninguno se molestó en tomar otro sorbo. Los niños dormían profundamente en la habitación de al lado. El primer sueño en muchos meses, no perseguido por el fantasma de Victoria. El silencio se prolongó, pero no era pesado. Era el silencio de personas que se habían cansado de las palabras, que habían pasado por demasiado en una noche como para tener fuerzas para una pequeña charla. Ricardo miró su taza de café, sus dedos girándola inconscientemente sobre la mesa. Elena estaba sentada frente a él, sus ojos mirando por la ventana donde la noche era completamente negra, sin una sola estrella. Ella creía en la gente, dijo Elena de repente, su voz suave como un aliento en la noche tranquila. Raquel, incluso trabajando en tu mundo, todavía veía la luz. Me habló de ti, de cómo tratabas a tus empleados, de cómo hablabas con tus hijos por teléfono todas las noches. Elena hizo una pausa, su mirada aún fija en algún lugar lejano. Ella decía que no eras como los demás en ese mundo. Tenías algo que ellos no tenían. Ricardo levantó la vista. Sus ojos cansados se encontraron con la mirada de Elena. ¿Qué?
Una leve sonrisa cruzó los labios de Elena, una sonrisa triste mezclada con nostalgia. Ella lo llamaba una grieta. Decía, personas como tú, personas que han vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, suelen volverse duras como la piedra. Pero tú tenías una grieta por donde la luz podía entrar, donde tu verdadero yo aún estaba vivo. Se volvió para mirar a Ricardo. No le creí. Pensé que era ingenua. Pero esta noche, cuando te vi arrodillarte ante tus hijos, cuando te oí cantarles una nana, comprendí lo que quería decir. Ricardo no dijo nada durante un largo rato. Pensó en Raquel, la joven de sonrisa amable, a la que apenas recordaba. Había muerto para proteger a sus hijos, y él ni siquiera lo había sabido hasta esta noche. Catalina también lo vio, finalmente dijo, su voz bajando a un susurro. Ella vio esa grieta e intentó sacarme. Todos los días. Hizo una pausa, los recuerdos de su esposa volviendo como la marea. Ella quería que saliera de esta vida, que dejara la Ciudad de México, que lo dejara todo. Teníamos un plan, vender todo, mudarnos a Chihuahua, comprar un pequeño rancho en algún lugar donde nadie supiera lo que ya significaba mi nombre, vivir normalmente, criar a los niños, envejecer juntos. Elena lo miró esperando. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Ricardo cerró los ojos, el viejo dolor resurgiendo como si nunca se hubiera desvanecido. Ella murió antes de que pudiera llevarlo a cabo. Un accidente automovilístico. Al menos eso es lo que pensé hasta ahora. Abrió los ojos, mirando sus manos, manos que habían hecho tantas cosas terribles. Y yo me hundí más en lugar de salir. Pensé que si construía un imperio lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, podría proteger a mis hijos. Pensé que el poder era la única manera de mantenerlos a salvo. Una risa amarga escapó de su garganta. Pero mientras construía mi imperio, abandoné a las mismas personas que quería proteger. El silencio regresó, pero esta vez llevaba el peso de las palabras recién pronunciadas. Dos personas sentadas en la pequeña cocina de una casa segura. Dos almas destrozadas por diferentes pérdidas, pero compartiendo el mismo dolor. Elena había perdido a su hermana. Ricardo había perdido a su esposa. Ambos intentaban encontrar sentido en la tragedia, intentando convertir el dolor en algo no del todo insignificante. Nadie dijo una palabra más. No había necesidad en la oscuridad de la pequeña cocina con el café frío entre ellos. Ricardo y Elena simplemente se quedaron allí. No había necesidad de llenar el vacío con palabras huecas de consuelo. No había necesidad de fingir que todo estaría bien. Luego sus ojos se encontraron. No una mirada de pasión o deseo. No la mirada de dos personas que buscan consuelo en los brazos del otro. Esta era una mirada de comprensión de dos personas que habían tocado el fondo del dolor y se dieron cuenta de que no estaban solas. Elena vio en los ojos de Ricardo la culpa de un padre que había fallado. Ricardo vio en los ojos de Elena la soledad de una hermana que había perdido la mitad de su alma. No hubo beso, no hubo manos que se tocaran, solo dos miradas que se encontraron en la oscuridad y comprendieron. Comprendiendo el dolor, comprendiendo la pérdida, comprendiendo por qué estaban allí, en esa pequeña casa en la fría noche de Querétaro. Y a veces esa comprensión es más íntima que cualquier contacto. A la mañana siguiente, la luz del sol de Querétaro se filtró por las delgadas cortinas, despertando a Ricardo de su inquieto sueño en el viejo sofá. No se había atrevido a dormir en una cama, no se había atrevido a moverse más que unos pocos pasos de la puerta de los niños. Su cuerpo le dolía por dormir erguido, pero era un dolor que estaba dispuesto a soportar. Elena había estado despierta desde antes, preparando el desayuno en la cocina con movimientos suaves para no despertar a los niños. Ricardo se levantó, estiró sus músculos y se enfrentó a una verdad que había estado evitando toda la noche. No podía luchar solo, no podía huir para siempre. Victoria y Antonio Sandoval tenían recursos, tenían gente, tenían el poder de todo un imperio criminal. Tarde o temprano lo encontrarían. Y cuando eso sucediera, ninguna casa segura podría proteger a Lucas y Sofía. Necesitaba ayuda. De alguien que pudiera oponerse a los Sandoval sin ser aplastado. De alguien en quien confiara en el mundo legal.
Ricardo tomó el teléfono desechable que Elena había preparado y marcó un número que había memorizado hace 20 años. El número de Marco Chávez. Habían crecido juntos en la zona sur de la Ciudad de México, dos niños pobres soñando con escapar de las calles sucias. Luego la vida los llevó en dos direcciones diferentes. Ricardo eligió la oscuridad, construyendo un imperio de sangre y dinero. Marco eligió la luz, convirtiéndose en un agente de la Agencia Federal de Investigación que dedicó su vida a cazar a personas como Ricardo. Pero entre ellos permaneció un extraño hilo, una amistad de la infancia que ninguna de las partes podía romper por completo. No hablaban a menudo, pero cuando era necesario, sabían que el otro respondería. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Ricardo Méndez llamándome a las 7 de la mañana. La voz de Marco se escuchó, ronca por el recién despertar, pero aún aguda. ¿Alguien murió o está a punto de morir? Mis hijos, respondió Ricardo, su voz pesada. Si no actúo. Silencio al otro lado. Luego el sonido de Marco suspirando. Dime. Y Ricardo le contó todo. Desde el momento en que llegó temprano a casa anoche hasta la escena de Victoria, haciendo que Sofía se arrodillara y se llamara inútil. Desde los videos que Elena había grabado hasta la llamada telefónica sobre los documentos y los niños ya no serán un problema. Desde el plan de envenenamiento con Digitalis hasta la verdad sobre la muerte de Raquel Rojas. Lo contó sin ocultar, sin justificar, sin intentar parecer mejor que la realidad. Habló como un hombre al borde de un abismo sin nada que perder. Marco escuchó sin interrumpir. Eso era algo que Ricardo siempre había respetado de su amigo. Marco sabía cuándo guardar silencio y cuándo hablar. Cuando Ricardo terminó, el silencio se prolongó durante varios segundos. Luego Marco habló, su voz seria. La AFI ha estado vigilando a Sandoval durante 5 años, Ricardo. Antonio Sandoval está en lo alto de nuestra lista de objetivos. Pero el viejo es cauteloso. No deja rastros. Sabemos lo que hace, pero no tenemos pruebas lo suficientemente sólidas como para llevarlo a los tribunales. Marco hizo una pausa. Necesitamos pruebas. Tengo pruebas, respondió Ricardo de inmediato. Videos de Victoria abusando de mis hijos, documentos sobre el plan de envenenamiento, historial de búsqueda, grabaciones de llamadas, fotos de ella reuniéndose con los asesinos de Sandoval, suficiente para sepultar a toda la familia. ¿Cómo obtuviste estas cosas?, preguntó Marco con cautela. Elena Rojas, la hermana de Raquel Rojas, ha estado observando a Victoria durante 3 meses, recopilando todo. Ricardo sabía cuál sería la siguiente pregunta. Y antes de que preguntes, no supe que lo estaba haciendo hasta anoche. Marco suspiró de nuevo, el aliento pesado de alguien que sopesa decisiones difíciles. ¿Sabes lo que esto significa, verdad, Ricardo? Si quieres que la AFI actúe, tendrás que testificar ante un tribunal federal. Contra Sandoval. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. Y contra ti mismo. Sé que lo perderás todo. El imperio que construiste en 15 años. La identidad de Ricardo Méndez. Tu antigua vida. Todo desaparecerá. Te convertirás en nadie. Ricardo miró hacia el dormitorio donde Lucas y Sofía aún dormían. 2 niños que habían soportado un infierno por su ausencia. 2 niños que había jurado proteger a toda costa. Ya perdí todo lo que importaba una vez, Marco, dijo, su voz baja pero inquebrantable. Cuando Catalina murió pensé que había tocado fondo, pero me equivoqué. Tocar fondo es cuando mi hija se arrodilla y se llama inútil. Tocar fondo es cuando mi hijo ve a su padre, pero no se atreve a correr hacia él porque ha aprendido a tener miedo. Respiró hondo. No perderé de nuevo, cueste lo que cueste. El silencio se prolongó al otro lado. Luego Marco habló, su voz suavizándose ligeramente. Estaré en Querétaro esta tarde. Y Ricardo, no te vayas a ninguna parte. Marco Chávez llegó a la casa segura a las 3 de la tarde, tal como prometió. Conducía un sedán gris sin nada distintivo. El tipo de coche que usan los agentes federales cuando no quieren ser notados. Ricardo estaba detrás de la cortina, viendo a su amigo salir del coche.
con un maletín de cuero negro en la mano y los ojos escudriñando rápidamente la calle antes de acercarse a la puerta. Marco Chávez tenía 40 años, pero su cabello se había vuelto gris años antes por la presión del trabajo. Era un poco más alto que Ricardo, delgado pero sólido, con ojos agudos entrenados para ver a través de las mentiras. 20 años en la AFI lo habían transformado de un niño pobre de la zona sur a uno de los mejores agentes de la agencia. Ricardo le abrió la puerta a su amigo para que entrara. Los dos hombres se miraron durante un largo momento, demasiados años y demasiados caminos diferentes entre ellos. Luego Marco asintió y entró. ¿Dónde están los niños?, preguntó, sus ojos escaneando la habitación. En el dormitorio viendo caricaturas. Elena está con ellos. Marco dejó su maletín sobre la mesa de la cocina, lo abrió y sacó una laptop y una pila de documentos. Le he dado un informe preliminar a mis superiores. Están muy interesados en lo que tienes sobre Sandoval. Se sentó, abrió la laptop y comenzó a configurarla. Pero Ricardo, necesitas entender claramente lo que está a punto de suceder. Elena salió del dormitorio, cerrando la puerta suavemente tras ella. Se sentó junto a Ricardo, esperando en silencio. Marco los miró a ambos y luego comenzó a explicar. «Este es el trato», dijo Marco, inclinándose hacia adelante, su expresión grave. «Las pruebas de Elena son una mina de oro, pero son complejas. Necesitamos 48 horas para verificar los datos y obtener órdenes federales para una acusación por delincuencia organizada. Estamos planeando una redada sincronizada para el viernes por la noche». Ricardo entrecerró los ojos. «¿Y nosotros?» «Ustedes quédense donde están», respondió Marco con firmeza. «Si los pongo bajo custodia federal hoy, los topos de Sandoval dentro de la agencia lo alertarán. Destruirá los documentos y desaparecerá antes de que podamos ejecutar las órdenes. Necesitamos que piense que todavía están huyendo, todavía asustados, todavía escondidos». «¿Quieres que seamos cebo?», dijo Ricardo, su voz fría. «Quiero que sean fantasmas», corrigió Marco. «Mantendremos un perímetro flexible, de bajo perfil. El viernes por la noche, en el momento en que tengamos a Sandoval esposado, un equipo táctico los extraerá a ti y a los niños. Pero hasta que ese reloj llegue a cero, no se muevan. No respiren». Marco miró a Elena. «Junto con la inmunidad judicial para la señorita Rojas, con respecto a cualquier acción relacionada con la recopilación de pruebas». Ricardo se volvió para mirar a Elena, luego de nuevo a Marco. «¿Elena estará protegida?». Marco guardó silencio por un momento. Sus ojos se desviaron hacia la mujer sentada junto a Ricardo. «Ella nunca pidió protección para sí misma», respondió, su voz con algo parecido a un respeto reacio. «Cuando me puse en contacto con ella para verificar información sobre ella, lo único que pidió fue la garantía de que las pruebas se usarían para llevar a Victoria Sandoval ante la justicia». Ricardo se volvió hacia Elena, sus ojos buscando respuestas en su rostro. «Vendrás con nosotros», dijo. No una pregunta, sino una afirmación. Elena negó ligeramente con la cabeza. «Ese no era mi plan, Ricardo. Mi plan era asegurarme de que Victoria pagara por lo que le hizo a mi hermana, a tus hijos. Cuando eso esté hecho, mi misión termina». «¿Cuál es tu plan?», preguntó Ricardo, su voz con un ligero filo. «¿Desaparecer después de que Victoria sea arrestada? ¿Volver a tu antigua vida como si los últimos 3 meses nunca hubieran sucedido? ¿Vivir sola con el fantasma de tu hermana por el resto de tu vida?». Elena no respondió. Miró la mesa, sus dedos entrelazados, y Ricardo pudo ver la vacilación en sus ojos. Esta era una mujer que había pasado 3 meses observando, recopilando pruebas, esperando el momento adecuado. Lo había planeado todo, excepto a dónde iría ella misma cuando todo terminara. Antes de que alguien pudiera decir más, la puerta del dormitorio se abrió. Lucas estaba en el umbral, sus grandes ojos redondos mirando a los adultos con preocupación. El niño había oído. Ricardo se dio cuenta de inmediato. No todo quizás, pero lo suficiente para comprender algo importante. «¿La señorita Elena no vendrá con nosotros?», preguntó Lucas, con la voz temblorosa. Sofía apareció justo detrás de su hermano, con los ojos rojos como si acabara de llorar. Sin una palabra, corrió directamente hacia Elena,
Sus pequeños brazos se envolvieron fuertemente alrededor de las piernas de la mujer, como si temiera que ella desapareciera. «No quiero que te vayas», dijo Sofía, su voz ahogada. «Eres una buena persona. Nos salvaste. Tienes que quedarte con nosotros». Elena permaneció inmóvil, sus ojos mirando a la niña que se aferraba a sus piernas. La niña que hacía menos de 2 días se había arrodillado en la alfombra y se había llamado inútil. La niña que su hermana había muerto por proteger. Ahora esa niña la abrazaba, como si fuera de la familia, como si su partida fuera una pérdida demasiado grande para soportar. Lucas se acercó, poniéndose al lado de su hermana. La señorita Elena se quedó con nosotros cuando la señorita Victoria hizo esas cosas terribles, dijo el niño, con la voz más firme de lo que debería tener un niño de 7 años. Entonces no te fuiste. ¿Por qué quieres irte ahora? Elena se arrodilló, una mano en el hombro de Lucas, la otra acariciando el cabello de Sofía. Miró a los dos niños, los niños a los que había protegido en secreto durante 3 meses, y Ricardo vio algo cambiar en sus ojos. El muro que había construido comenzaba a resquebrajarse. Comenzó, luego se detuvo. Miró a Ricardo, miró a Marco, luego volvió a mirar a los dos niños, esperando una respuesta, como si sus vidas dependieran de ello. Lo pensaré. No una promesa, pero tampoco una negativa. Y en ese momento, Ricardo supo que, lo admitiera Elena o no, hacía mucho que había dejado de ser una extraña en esta historia. 48 horas. El tiempo pasó, no en minutos, sino en latidos. Era una cuenta regresiva silenciosa. Marco había ordenado silencio de radio total para evitar intercepciones. Dentro de la pequeña casa, el aire era denso con la tensión de una bomba a punto de detonar. No solo esperaban una nueva vida, esperaban que el martillo cayera sobre el Imperio Sandoval, rezando para que el enemigo no los encontrara antes de que lo hiciera el equipo de ataque de la EFI. Los niños comenzaron a reír más a menudo. Comenzaron a dormir sin pesadillas todas las noches. Elena todavía no había dado una respuesta oficial, pero ya no mencionaba irse. Y Ricardo, por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a la esperanza. Pero en la Ciudad de México se estaba formando una tormenta. Victoria Sandoval estaba de pie en medio del penthouse que una vez perteneció a Ricardo, ahora un campo de batalla de muebles destrozados y cristales rotos. Acababa de destrozar un jarrón antiguo valorado en $100,000. El sonido del cristal rompiéndose, resonando como sus propios gritos. El rostro perfecto que una vez cautivó a Ricardo ahora estaba retorcido de rabia. Sus ojos desquiciados barrían la habitación, buscando algo más que destruir. «Desapareció», gritó Victoria, agarrando una lámpara de mesa y lanzándola directamente contra la pared. 2 días y nadie puede encontrarlo. Antonio Sandoval estaba de pie en un rincón de la habitación, observando en silencio a su hija con ojos fríos como el hielo. Tenía 62 años, su cabello blanco peinado hacia atrás, su rostro curtido no revelaba ni rastro de emoción. Este era el hombre que había construido el Imperio Sandoval de la nada, que había ordenado matar a docenas de hombres sin pestañear, que había orquestado la muerte de Catalina Méndez como si fuera una mera transacción comercial. «Lo dejaste escapar». Antonio finalmente habló, su voz baja y firme como el sonido de una guillotina. «Dejaste escapar un imperio de miles de millones de dólares. Todo lo que tenías que hacer era mantenerlo contento hasta que el plan se completara. Algo tan simple y ni siquiera pudiste hacerlo». Victoria se dio la vuelta, sus ojos encendidos. «No me culpes. Alguien nos traicionó. Alguien le dijo, hice todo exactamente según el plan». «¿Todo según el plan?». Antonio se acercó, cada paso lento y lleno de amenaza. El plan no incluía que Ricardo Méndez y sus 2 hijos desaparecieran en mitad de la noche. El plan no incluía que perdiéramos la palanca más importante para apoderarnos de la Ciudad de México. Victoria retrocedió, pero sus ojos no mostraban sumisión. «Lo encontraré. Marco y Vicente han capturado a Antonio Ruiz, uno de los antiguos subordinados de Ricardo. Él conoce algunos lugares donde Ricardo podría esconderse.
Una sonrisa viciosa se extendió por sus labios. Y después de que terminen con Antonio, tendré respuestas. Antonio miró a su hija durante un largo momento. Luego asintió. Encuéntralo, y esta vez no lo dejes escapar. Lo encontraré, replicó Victoria, su voz volviéndose fría y concentrada. Y lo mataré. Mataré también a sus dos mocosos. Nadie tiene permitido humillar a Victoria Sandoval y vivir para contarlo. En el sótano de un almacén abandonado en la zona sur, Antonio Ruiz estaba gritando. Marco y Vicente habían estado trabajando en él durante las últimas 12 horas. Y finalmente, entre sangre y lágrimas, había recordado un detalle. Querétaro. Una vez había oído a Ricardo mencionar una casa segura en Querétaro, preparada para emergencias. No sabía la dirección exacta, pero recordaba la zona, las afueras del poniente, cerca de un pequeño parque. Eso fue todo lo que Victoria necesitaba. En la casa segura, Elena estaba junto a la ventana, como hacía cada hora, sus ojos escaneando la tranquila calle exterior. Era un hábito que 3 meses de trabajo como espía le habían grabado en los huesos. Y ese mismo hábito les salvó la vida a todos. Lo notó de inmediato. Un coche aparcado al final de la calle. El motor aún en marcha. Una figura moviéndose entre los arbustos al otro lado. Una camioneta de reparación de tuberías aparcada demasiado tiempo en la intersección, aunque no había obras en la zona. Elena se dio la vuelta, su rostro pálido. No se encontraron, le dijo a Ricardo, su voz extrañamente tranquila. Al menos 3 puntos de vigilancia. Están esperando algo. Posiblemente refuerzos. Tenemos unas pocas horas como máximo. Ricardo no preguntó cómo estaba segura. Confiaba en Elena. Inmediatamente llamó a Marco. Nos encontraron. Necesitamos movernos ahora. Marco maldijo al otro lado de la línea. Tendré gente allí en 30 minutos. Prepárense. 30 minutos. Ricardo miró el reloj. 30 minutos podían ser toda una vida. Comenzaron a empacar rápidamente. Elena despertó a los niños, los vistió, les dijo que se quedaran callados. Lucas comprendió de inmediato, sus ojos una vez más envejecidos más allá de sus años. Sofía se aferró a la mano de su hermano, sin hacer preguntas. Pasaron 15 minutos, luego 20. Ricardo estaba detrás de la cortina, observando la calle exterior. Todo permaneció en silencio. Quizás llegarían a tiempo. Quizás Marco llegaría antes de que los Sandoval atacaran. Luego los faros brillaron directamente hacia la casa. 3 camionetas negras giraron en la calle, sus motores rugiendo en la noche. Se detuvieron frente a la casa en formación táctica, bloqueando todas las rutas de escape. Las puertas se abrieron y salieron figuras con armas en la mano. Y bajando del primer vehículo estaba Victoria Sandoval. Llevaba un vestido negro, el cabello recogido, con un aspecto como si fuera a una fiesta en lugar de a matar, pero la pistola en su mano no era de adorno, y sus ojos, al mirar hacia la casa, brillaban con la locura de alguien que había cruzado el último límite de la cordura. Ricardo, la voz de Victoria resonó en la noche, dulce y venenosa. Sal, cariño, tenemos algo que discutir. La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo. Victoria entró como una tempestad, la pistola en su mano apuntando directamente a Elena y a los niños de pie en el rincón de la sala. Detrás de ella, 2 asesinos de Sandoval irrumpieron, armas listas, los ojos barriendo la habitación en busca de amenazas. Victoria parecía un ángel de la muerte con su vestido negro ceñido, sus ojos brillando con una locura que Ricardo nunca había visto en todo el tiempo que estuvieron juntos. ¡No se muevan!, gritó Victoria, su arma apuntando a Elena. Si alguien se mueve, disparo. Elena se interpuso entre los niños como un escudo de carne y hueso, sus manos empujando a Lucas y Sofía detrás de ella, cubriéndolos con su cuerpo. Lucas abrazó a su hermana con fuerza, sus ojos bien abiertos de terror, pero sin que cayera una sola lágrima. Sofía escondió su rostro en el pecho de su hermano, sus pequeños sollozos amortiguados por la tela de su camisa. Ricardo salió del umbral de la cocina, ambas manos levantadas en alto, completamente desarmado. Había dejado la bereta en la habitación secreta en la Ciudad de México,
y ahora se enfrentaba a su prometida desquiciada con solo sus manos desnudas. Caminó lentamente, colocándose entre Victoria y aquellos a quienes quería proteger. Victoria dijo, su voz sorprendentemente tranquila dadas las circunstancias. Esto es entre tú y yo. Déjalos ir. Ellos no tienen nada que ver con lo que hay entre nosotros. Victoria se rió, pero no era la risa que Ricardo había escuchado en fiestas elegantes o en las noches que yacían uno al lado del otro. Era una risa destrozada, la risa de alguien que estaba al borde de la locura y ya no le importaba hacia dónde caería. Entre tú y yo, repitió, su voz goteando sarcasmo amargo. No, Ricardo, esto no es entre tú y yo. Esto es entre tú y mi familia. Entre tú y todo lo que nos has quitado. Entre tú y todos los años que mi padre pasó construyendo este plan. No le quité nada a los Sandoval, replicó Ricardo, su voz aún firme. Solo viví mi vida, construí mi imperio. Nunca ataqué a tu familia. Victoria dio otro paso adelante. La pistola temblaba en su mano, pero aún apuntando a Ricardo. Me quitaste mi futuro, gritó, su voz rompiéndose como el cristal. Nací para ser la reina de la Ciudad de México. Ese era mi destino. Esa era la razón de mi existencia. ¿Y tú? Se rió amargamente. Tú eras solo una herramienta, un títere que mi padre pretendía usar para apoderarse de todo. Pero ni siquiera pudiste desempeñar ese papel correctamente. Ni siquiera supiste amarme de la manera correcta. ¿Amarte? Preguntó Ricardo sin rastro de vacilación. ¿Sabes siquiera lo que es el amor, Victoria? ¿O solo conoces la posesión? Victoria apuntó la pistola directamente a su cara. No me sermonees sobre el amor. Amas a una mujer que está muerta. Amas a dos niños para los que nunca tuviste tiempo. ¿Es ese tu amor? Elena habló desde detrás de Ricardo, su voz extrañamente tranquila en esta situación. Victoria, la AFI está en camino. Marco Chávez, el agente federal a cargo de este caso, dio la alarma 10 minutos antes de que llegaras. Estarán aquí en unos minutos. Hizo una pausa dejando que cada palabra calara hondo. Puedes matarnos, pero no escaparás. Esta vez no. Victoria giró la pistola hacia Elena, sus ojos ardiendo de odio. ¿Crees que me importa? ¿Crees que le tengo miedo a la AFI? ¿Crees que tengo miedo a morir? Se rió, su risa desquiciada resonando por la pequeña habitación. No tengo miedo de nada, no queda nada que perder. Ricardo dio otro paso hacia Victoria lentamente, sin amenaza. No tienes miedo de morir, dijo, su voz bajando. Lo sé, lo veo en tus ojos, pero hay algo a lo que sí le tienes miedo, Victoria. Algo que te ha perseguido desde que eras una niña. Victoria retrocedió, la pistola aún apuntando a Ricardo, pero ya no tan firme como antes. No sabes nada de mí. Sé que le temes al fracaso, continuó Ricardo, cada palabra como un escalpelo cortando su alma. Miedo a no ser lo suficientemente buena. Miedo a que tu padre te mire como si fueras inútil. La forma en que te miró en el penthouse esta noche. ¿Me equivoco? Cuando te culpó por dejarme escapar. Victoria tembló. La pistola en su mano tembló con ella. Hiciste todo lo que te pidió, dijo Ricardo, su voz suavizándose ligeramente. Fingiste amarme. Atormentaste a mis hijos para convertirlos en criaturas controlables. Planeaste matar a toda mi familia para heredar todo. Todo solo para que tu padre te mirara con orgullo una vez en tu vida. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos desquiciados de Victoria. Pero él nunca estuvo orgulloso de ti, ¿verdad? Nunca. No importa lo que hicieras, porque para Antonio Sandoval tú eras solo una herramienta, de la misma manera que tú me llamaste herramienta. Has estado aterrorizada toda tu vida de ser la marioneta de tu padre y morir sin ser vista como una persona real. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Victoria, mezclándose con su maquillaje perfecto, dejando largas marcas negras. La pistola en su mano bajó ligeramente, luego volvió a subir como si estuviera luchando contra sí misma. «Cállate», susurró, su voz destrozándose. «Cállate, no entiendes nada».
Pero Ricardo sabía que había tocado la herida, y también sabía que en los próximos segundos todo podía cambiar en cualquier dirección. Victoria se rió amargamente, el sonido brotando de su garganta como un sollozo ahogado. ¿Crees que me entiendes? ¿Crees que unas pocas observaciones psicológicas baratas son suficientes para verme a través de mí? Sacudió la cabeza, las lágrimas aún fluyendo, pero la sonrisa retorcida aún en sus labios. No entiendes nada, Ricardo. No entiendes ni el 1% de lo que he pasado. Ricardo se quedó quieto, sin retroceder ni avanzar. Entonces déjame entender, dijo, su voz más suave que antes. Si voy a morir por tu mano, al menos déjame entender por qué. Victoria lo miró durante un largo rato, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero aún ardiendo con algo que Ricardo no podía descifrar. Luego bajó ligeramente la pistola. No en señal de rendición, no en señal de soltarla, sino con el agotamiento de alguien que había cargado demasiados secretos durante demasiado tiempo. Catalina, dijo, el nombre escapando como un suspiro. Ricardo se quedó inmóvil. El nombre de su esposa resonó por la habitación como un presagio de muerte. Él supo, con el instinto de alguien que había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, que lo que Victoria estaba a punto de decir cambiaría todo. Tu esposa, continuó Victoria, su voz volviéndose extrañamente tranquila. Catalina Méndez, la mujer que amaste más que a nada en este mundo. La mujer a la que miraste con ojos que nunca me diste a mí. No hables de ella, dijo Ricardo, su voz tensa como un alambre. Necesitas escuchar esto. Victoria respiró hondo, como preparándose para un salto al abismo. La muerte de Catalina no fue un accidente automovilístico, Ricardo. Nunca fue un accidente. El mundo se detuvo. Ricardo sintió como si alguien acabara de succionar todo el aire de sus pulmones. ¿Qué dijiste? Mi padre arregló todo, dijo Victoria, cada palabra clara y lenta, como si leyera una sentencia de muerte. Los frenos fueron cortados. Una curva peligrosa, mal tiempo, todo calculado perfectamente. Un trágico accidente que nadie sospecharía. Una pobre viuda dejando atrás a dos pequeños hijos y un marido destrozado. Ricardo retrocedió. Sus piernas parecieron perder fuerza. Catalina, su esposa, la mujer que amaba. No un accidente. Asesinada. Asesinada por la familia Sandoval mientras él lloraba junto a su ataúd y no sabía nada. ¿Por qué?, preguntó, su voz ahora solo un susurro de dolor. ¿Por qué lo hizo? Victoria lo miró, y en sus ojos Ricardo vio algo parecido a la lástima. Porque ella quería que salieras de esta vida. Porque ella era la única barrera que impedía que mi padre absorbiera tu imperio. Catalina quería que lo vendieras todo, que te mudaras a Chihuahua, que vivieras una vida normal. Casi te convenció. Victoria se rió amargamente. Mi padre no podía permitir eso. Eras demasiado valioso, tu imperio demasiado rico. Así que eliminó el obstáculo. Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. Catalina había muerto porque lo amaba, porque quería salvarlo de la oscuridad, y él había fallado en protegerla. Y yo, continuó Victoria, su voz ahogada, fui diseñada para reemplazarla de principio a fin. Yo era solo una pieza de ajedrez en el juego de mi padre. Una recompensa para ti a cambio de tu obediencia. Una hermosa marioneta para mantenerte feliz, mientras mi padre se tragaba lentamente todo lo que construiste. ¿Lo supiste desde el principio?, preguntó Ricardo. Su voz temblaba por el esfuerzo de contener la rabia que ardía en su interior. Victoria negó con la cabeza, y por primera vez Ricardo la vio llorar de verdad. No lágrimas calculadas destinadas a manipular. No una actuación para lograr algo. Eran las lágrimas de un alma destrozada fluyendo sin control. Lo descubrí después de que ya me había enamorado de ti, dijo, su voz quebrándose. Después de haberte entregado sentimientos reales. Mi padre me lo dijo como una lección, un recordatorio de mi lugar en su gran plan. Y yo estaba demasiado inmersa para retroceder. Miró a Ricardo, sus ojos inyectados en sangre y desesperados. Te odio, Ricardo. Te odio porque nunca me miraste de la misma manera que la miraste a ella.
No importa lo que hiciera, no importa cuánto lo intentara. En tus ojos, yo siempre fui solo el fantasma de Catalina. Una imitación barata, un reemplazo que nunca fue lo suficientemente bueno. Victoria se volvió para mirar a Lucas y Sofía acurrucados detrás de Elena, sus ojos llenos de angustia. Odio a tus hijos. Los odio porque son la prueba viviente del amor que le diste a otra persona. Cada vez que los miraba, veía a Catalina. Veía todo lo que nunca podría tener. Veía todo lo que me fue arrebatado antes de que siquiera tuviera la oportunidad de luchar por ello. Bajó la pistola por completo, su brazo colgando inerte a su lado, como si toda la fuerza se hubiera agotado. Y sobre todo, me odio a mí misma. Odio haberme convertido en un monstruo. Odio haber herido a niños inocentes. Odio haber dejado que mi padre me convirtiera en un instrumento asesino. Odio que, incluso sabiendo todo esto, lo seguía haciendo. Las lágrimas corrían por el rostro de Victoria, mezclándose con la máscara de pestañas en manchas negras, sobre unos rasgos que una vez habían sido perfectos. Parecía una pintura derritiéndose, una obra de arte siendo destruida desde dentro. ¿Comprendes ahora?, preguntó, su voz ahora solo un susurro. No eres la única víctima aquí, Ricardo. Yo también soy una víctima de mi padre, del destino, de decisiones que nunca tuve la verdadera libertad de tomar. Las sirenas rasgaron la noche de Querétaro. Luces azules y rojas parpadearon a través de las cortinas, reflejándose en las paredes como haces fantasmales. La AFI había llegado, tal como Elena dijo, tal como Marco había prometido. Afuera, el sonido de coches frenando bruscamente, puertas cerrándose de golpe, pies corriendo sobre el pavimento. Los dos asesinos de Sandoval se miraron con pánico, luego huyeron por la puerta trasera como ratas buscando escapar de un barco que se hundía. Victoria permaneció inmóvil en medio de la sala, la pistola aún en su mano, pero colgando a su lado. Miró por la ventana, miró los vehículos de la AFI rodeando la casa, miró las figuras con chalecos antibalas que se ponían en posición. Luego se volvió para mirar a Ricardo, sus ojos hinchados por el llanto, pero aún con una chispa que no se había extinguido por completo. «Podría acabar contigo ahora mismo», dijo, su voz extrañamente tranquila. «Antes de que entren, al menos completaría parte del plan». Ricardo la miró directamente a los ojos sin rastro de miedo. «Podrías», respondió, «pero no lo harás». Victoria ladeó la cabeza. Una sonrisa cansada cruzó brevemente sus labios. «¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Crees que me entiendes tan bien después de todo lo que acabo de decir?» «Porque estás cansada», dijo Ricardo, su voz suavizándose como si hablara con una niña perdida. «Cansada de odiar, cansada de ser una marioneta, cansada de fingir cada día que estás bien mientras te desmoronas por dentro. Has estado huyendo toda tu vida, Victoria. Huyendo para complacer a tu padre. Huyendo para demostrar tu valía. Huyendo para escapar de la verdad de que nunca has vivido una vida propia». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Victoria, pero no intentó secárselas. «¿Crees que soltar la pistola cambiará algo? Iré a prisión de todos modos. Me pudriré allí hasta que muera». Ricardo dio otro paso adelante, lento y sin amenaza. «Suelta el arma, Victoria. No por mí, no porque la AFI esté afuera, sino por ti misma». Hizo una pausa, ahora solo a un brazo de distancia de ella. «Que esta sea la última vez que seas la herramienta de alguien. La última vez que alguien te diga qué hacer. Que esta decisión sea tuya, solo tuya». Silencio. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, un megáfono exigió a los de adentro que se rindieran. Las luces azules y rojas seguían parpadeando, proyectando sombras danzantes en las paredes. Elena permanecía inmóvil detrás, sus manos aún protegiendo a los niños, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Victoria miró la pistola en su mano, miró a Ricardo, miró a Elena y a los niños, luego miró por la ventana donde su antigua vida esperaba su fin. Luego la pistola cayó al suelo. Victoria se desplomó de rodillas inmediatamente después. Su cabeza se inclinó, sus hombros temblaban en oleadas, su llanto llenó la habitación.
Ya no suprimido, ya no controlado. Era el llanto de alguien que finalmente había dejado de huir. El llanto de un alma que había luchado demasiado tiempo y no tenía fuerzas para continuar. La puerta principal se abrió de golpe. Agentes de la AFI entraron como una marea, armas apuntando en todas direcciones, linternas barriendo la habitación. Marco Chávez abrió el camino, sus ojos evaluando rápidamente la situación. Al ver a Victoria arrodillada en el suelo, viendo a Ricardo de pie a unos pasos de ella, viendo a Elena y a los niños a salvo en el rincón. Situación bajo control, ordenó Marco a su equipo. Dos agentes se acercaron a Victoria, la esposaron suave pero firmemente y la ayudaron a ponerse de pie. Marco se acercó a Ricardo, su voz bajando. Antonio Sandoval fue arrestado hace 20 minutos en la Ciudad de México. Junto con 17 miembros de alto rango de la familia, todo el imperio Sandoval se derrumbó en una noche. Ricardo asintió, pero no dijo nada. Sus ojos seguían a Victoria mientras la conducían hacia la puerta. Ella se volvió para mirarlo una última vez, sus ojos hinchados por el llanto, máscara de pestañas corrida por su rostro. Nada quedaba de la orgullosa y fría Victoria Sandoval que una vez había conocido. Solo una mujer rota, otra víctima de Antonio Sandoval, aunque ella también había causado tanto sufrimiento. Lo siento, dijo Victoria, su voz ahora solo un susurro. Por Catalina, por todo. Luego se la llevaron, desapareciendo en la noche entre las luces azules y rojas de los coches de policía. Ricardo se quedó mirando, las emociones dentro de él, una maraña imposible de desentrañar. Odio por Victoria por lo que había hecho a sus hijos. Angustia por la verdad sobre Catalina, pero también una pequeña parte, muy pequeña, que compadecía a otra alma destrozada que había sido arrastrada por la tormenta de Antonio Sandoval. 6 meses después, el otoño pintaba las calles de Querétaro de oro. Hojas de arce caían sobre las aceras, y el viento traía el primer frío de la estación a través de hileras de árboles que cambiaban sus colores. En Paseo del Arce 847, una modesta casa de 2 pisos con una cerca blanca y un pequeño jardín de flores al frente. La vida se desarrollaba tan normalmente que era casi aburrida, y eso era exactamente lo que los que vivían en esa casa más querían. Tomás Ramírez estaba frente a la clase de 10º grado en la prepa de Querétaro, sosteniendo una copia muy usada de El Gran Gatsby en su mano, sus ojos fijos en los rostros atentos de sus estudiantes. Llevaba una camisa azul claro, cuidadosamente metida en sus pantalones y gafas de montura negra, proporcionadas por el programa de protección a testigos, como parte de su nueva identidad. Nadie que mirara a este amable hombre de mediana edad podría imaginar que una vez había sido Ricardo Méndez, el notorio jefe de la mafia de la Ciudad de México. Fitzgerald comprendió que todos somos barcos contra la corriente. Les dijo Tomás a sus alumnos, su voz tranquila y reflexiva, empujados sin cesar hacia el pasado. No importa cuánto lo intentemos, el pasado siempre está ahí, tirándonos hacia atrás. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde las hojas doradas se deslizaban con el viento. Y en ese momento ya no era un profesor de literatura, sino un hombre que vivía con las sombras de su vida anterior. Pero eso no significa que dejemos de remar. Seguimos avanzando, incluso cuando la corriente nos resiste, porque el esfuerzo, la lucha diaria por ser mejores, eso es lo que nos hace humanos. Sonó el timbre de la clase. Los estudiantes recogieron sus libros y mochilas. Algunos se quedaron para preguntar sobre las tareas. Tomás respondió a cada pregunta con una paciencia que Ricardo Méndez nunca había poseído. Cuando el aula estuvo vacía, permaneció sentado solo durante unos minutos, contemplando los escritorios vacíos y preguntándose si esta era la vida que Catalina había soñado una vez para él. Condujo su viejo Toyota Camry a casa por las tranquilas calles de Querétaro, donde los vecinos se saludaban con la mano y los niños montaban en bicicleta por las aceras, tan diferente de la Ciudad de México con sus callejones oscuros y ojos vigilantes. Aquí, la gente no necesitaba mirar por encima del hombro al caminar. Aquí, las risas de los niños no eran ahogadas por el sonido de las sirenas y los disparos lejanos. Cuando Tomás abrió la puerta y entró,
El aroma a comida llenó el aire. Sara Ramírez estaba sentada a la mesa de la cocina, su cabello atado en un moño desordenado, las gafas de lectura deslizándose por su nariz mientras calificaba una pila de exámenes de primaria. Levantó la vista al oír la puerta y sonrió de forma natural. Una de mis alumnas escribió en su ensayo que su madre puede volar porque es una bruja, dijo Sara, su voz una mezcla de fastidio y diversión. No sé qué calificación darle a eso. Tomás se rió y se inclinó para besarle la frente. Ponle una buena nota por creatividad. En la sala, Miguel estaba sentado en la alfombra haciendo su tarea de matemáticas. Su rostro serio, de la misma manera que Tomás, miraba siempre que se enfrentaba a un problema difícil. El niño tenía 8 años ahora, más alto y delgado de lo que había estado 6 meses antes, pero sus ojos ya no tenían esa mirada terriblemente vieja. Cuando Sara pasó y lo bromeó suavemente por una respuesta incorrecta, Miguel soltó una risita, el sonido claro resonando por la habitación como cascabeles. Emma estaba sentada junto a su hermano, sin hacer los deberes, sino dibujando con su nueva caja de crayones. Tomás se acercó y miró por encima del hombro de su hija el dibujo que estaba haciendo. 4 personas de pie frente a una casa tomadas de la mano, todas sonriendo alegremente bajo un sol dorado. Un padre, una madre, un hermano y Emma, una familia. ¿Quién es esta princesa?, preguntó Tomás, aunque ya sabía la respuesta. Somos nosotros, respondió Emma con orgullo, levantando el dibujo. La familia Ramírez. Hice el sol muy grande porque nuestra casa siempre tiene sol. Esa noche, cenaron juntos alrededor de la mesa de roble en la cocina. Espaguetis con salsa de tomate que Sara había cocinado. No perfectos como las comidas preparadas por un chef privado en la Ciudad de México, pero mejor que cualquier cena en ese frío penthouse. Hablaron de la escuela, de los deberes, del nuevo maestro de educación física de Emma, del nuevo amigo de Miguel en el equipo de fútbol. Conversaciones ordinarias hasta el punto de ser aburridas. Ordinarias de una manera que se sentía milagrosa. Después de cenar, Tomás les leyó a los niños antes de acostarse. Harry Potter, volumen 3, capítulo 12. Miguel había escuchado la historia muchas veces, pero aún le encantaba escuchar a su padre leer. Emma se acurrucó a su lado, sus ojos pesados de sueño, pero aún luchando por mantenerse despierta hasta que terminara el capítulo. Pero las cicatrices todavía estaban allí. No desaparecieron simplemente por una nueva dirección y un nuevo nombre. Miguel todavía tenía pesadillas de vez en cuando. En las noches en que gritaba en sueños, llamando el nombre de su hermana, rogando a alguien que parara. Tomás corría a la habitación, abrazaba a su hijo y susurraba que todo había terminado, que ahora estaba a salvo, hasta que el niño volvía a dormirse. Emma todavía se sobresaltaba con los gritos fuertes. Una puerta que se cerraba de golpe, un ladrido repentino de un perro, podía paralizarla de terror durante unos segundos antes de recordar que ya no estaba en la Ciudad de México. Sara todavía revisaba 3 veces los cerrojos de las puertas todas las noches. Todavía miraba por encima del hombro al caminar por la calle. Todavía llevaba un pequeño cuchillo en su bolso, aunque Querétaro era una de las ciudades más seguras del país, y Tomás todavía se despertaba empapado en sudor frío a las 3 de la mañana. Todavía escuchaba a Catalina llamándolo en sus sueños. Todavía veía a Sofía arrodillada en la alfombra, llamándose inútil cada vez que cerraba los ojos. Pero estaban sanando lentamente, día a día. Cada desayuno juntos era una pequeña victoria. Cada risa de los niños era un paso adelante. Cada noche que dormían a salvo en su pequeña casa en Paseo del Arce era un recordatorio de que el pasado no tenía por qué definir el futuro. La noche de otoño cayó sobre Paseo del Arce en un silencio perfecto. Las últimas hojas doradas de la estación se deslizaron suavemente sobre las aceras, y las luces de las casas circundantes se apagaron gradualmente mientras el vecindario se sumergía en el sueño. Tomás y Sara se sentaron en el porche, 2 tazas de té caliente en sus manos, los hombros tocándose en el frío temprano de la estación. Los niños dormían profundamente adentro, el sueño pacífico de los niños que finalmente estaban a salvo. Sara miró la calle vacía, su voz rompiendo suavemente el silencio. ¿Alguna vez lo extrañas? El poder, el respeto,
la sensación de saber exactamente quién eras y a dónde pertenecías. Tomás no respondió de inmediato. Levantó la vista hacia el cielo nocturno donde las estrellas parpadeaban, algo que nunca había tenido tiempo de notar cuando era Ricardo Méndez. A veces, admitió, a veces me despierto y olvido dónde estoy. Olvido quién soy ahora. Y durante unos segundos, recuerdo la sensación de entrar en una habitación y ver a todos callar. Recuerdo la sensación de poder absoluto. Se volvió para mirar a Sara y sus ojos se suavizaron. Luego recuerdo que esa versión de mí es la que hizo que Catalina muriera. Recuerdo que, debido a ese hombre, mi hijo tuvo que aprender a guardar silencio para sobrevivir, y mi hija tuvo que arrodillarse y llamarse inútil. Respiró hondo, mirando a la mujer que le había dado una segunda oportunidad. Esta vida es mejor, Sara, dijo. El nuevo nombre le salió de la lengua con una calidez que lo hacía real. Esta tranquilidad, esta normalidad, poder ver a nuestros hijos reír todos los días, llegar a casa sabiendo que nadie espera para dañar a mi familia, eso es un lujo que Ricardo Méndez nunca tuvo. Sara le tomó la mano, sus dedos entrelazándose tan naturalmente como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Se sentaron en silencio durante un largo rato, escuchando el susurro del viento entre los árboles y el sonido distante de los grillos en el jardín. Entonces Tomás metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Sara miró la caja, luego a él. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Nunca te lo pedí de la manera correcta, dijo Tomás mientras abría la caja. Dentro había un simple anillo de plata, sin diamante, sin ostentación, solo una banda lisa con una palabra grabada dentro. Juntos. Nos casamos por cubrir las apariencias, porque el programa de protección a testigos necesitaba que pareciera una familia. Pero no es por eso que quiero estar contigo. Se volvió completamente hacia ella, sosteniendo ambas manos en las suyas. Se acercó, su voz bajando a un susurro que el viento no podía llevar a los vecinos. Elena Rojas, dijo, pronunciando el nombre como una oración secreta. Oh Sara Ramírez, el nombre en el papel no importa. Amo a la mujer que hay debajo. ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad te casarías conmigo? No para cubrir las apariencias, sino porque te amo, porque no puedo imaginar esta vida sin ti, porque me salvaste, salvaste a mis hijos y me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sara. No pudo hablar, solo asintió. Luego volvió a asentir como si temiera que él no lo entendiera. Luego se inclinó y lo besó. El beso salado por las lágrimas y dulce por la felicidad. Esa noche, acostados el uno al lado del otro en el pequeño dormitorio de su modesta casa en Paseo del Arce, Tomás pensó en el viaje que lo había traído hasta aquí. De un imperio criminal a un profesor de literatura, de un penthouse de lujo a una casa común de 2 pisos, de Ricardo Méndez a Tomás Ramírez, de la violencia a la paz, del colapso a la sanación. Buscó el relicario en la mesita de noche, lo único de su antigua vida que aún conservaba. Dentro, una vez solo había una fotografía de Catalina. Ahora había 3. Catalina a la izquierda, su dulce sonrisa congelada para siempre en el tiempo. Ricardo en el centro, una vieja fotografía de antes de que todo se destrozara. Y Elena a la derecha, la mirada firme de la mujer que le había dado una razón para seguir viviendo. El pasado, el presente y el futuro. 3 piezas de una vida. Algunas cicatrices nunca se desvanecen. Susurró en la oscuridad, sus dedos rozando ligeramente el relicario. Pero en las manos correctas se convierten en prueba de supervivencia. Y la supervivencia es simplemente otra forma de hablar de amor. Fuera de la ventana, Querétaro dormía plácidamente bajo la tranquila noche de otoño. Las estrellas aún brillaban en el cielo, indiferentes a las tragedias y triunfos de la gente de abajo. Y dentro de la pequeña casa en Paseo del Arce, una familia construida a partir de la ruptura soñaba con el futuro. Un futuro donde el pasado era solo una sombra distante, ya no una amenaza. Un futuro donde los niños, una vez llamados inútiles, crecerían sabiendo que eran amados incondicionalmente. Un futuro donde el amor, incluso cuando llegaba tarde,
y después de un dolor inconmensurable, aún podía florecer. Algunas cicatrices nunca se desvanecen, pero en las manos correctas se convierten en prueba de supervivencia. Y la supervivencia, Ricardo había aprendido, es simplemente otra forma de hablar de amor. La historia de la familia Ramírez en Paseo del Arce es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el pasado, por muy oscuro que sea, no tiene por qué definir el futuro, que el amor puede crecer en los lugares más inesperados, y que a veces perderlo todo es la forma en que descubrimos lo que realmente importa. La mayor lección que ofrece esta historia es el valor de la familia y el poder de la elección. Ricardo una vez lo tuvo todo: poder, riqueza, respeto. Sin embargo, estuvo a punto de perder lo más precioso simplemente porque no estuvo allí cuando sus hijos lo necesitaron. Una vida ajetreada a veces puede hacernos olvidar que las personas que amamos necesitan nuestra presencia más que cualquier otra cosa en el mundo. Dedica tiempo a tu familia, escucha a tus hijos y recuerda que ningún éxito vale la pena si en el camino perdemos a las personas que amamos. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ves a ti mismo o a alguien a quien aprecias reflejado en estos personajes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias emotivas. No olvides darle me gusta y compartir este video con las personas que amas, porque a veces una sola historia puede cambiar la forma en que vemos la vida. Deja un comentario abajo para que podamos hablar, compartir y conectar unos con otros a través de estas historias de vida. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz mental diaria. Siempre valoren a las personas a su lado, porque son el mayor tesoro que jamás tendrán. Hasta pronto y esperamos verte de nuevo en el próximo.